Nadie en ese taller volvió a olvidar ese día. 15 ingenieros, todos con títulos colgados en la pared, rodeaban un Bugatti Chiron completamente desmontado, el coche más exclusivo del mundo, el orgullo de la ingeniería moderna, y estaba muerto. No responde, dijo uno, revisando la tablet. El sistema está bloqueado, añadió otro. La central electrónica está quemada, sentenció el jefe del equipo. Hubo silencio. Luego alguien lo dijo en voz alta, casi con rabia. Este Bugatti no vuelve a recordar. Uno de los ingenieros se quitó los guantes con frustración. Hemos probado todo. Reprogramación completa. Cambio de módulos. Diagnóstico directo desde fábrica, nada. Entonces el director del taller, un hombre elegante, con reloj caro y traje impecable, suspiró y dijo: «Llamen al cliente. Díganle la verdad. El dueño del Bugatti era uno de los hombres más ricos del país. Había llegado en helicóptero esa misma mañana». «¿Está listo?», preguntó con impaciencia. El director tragó saliva. «Señor, el vehículo tiene un fallo irreversible. Nuestros ingenieros coinciden en que está muerto». El millonario apretó la mandíbula. «¿Muerto? ¿Me estás diciendo que un coche de 3 millones está muerto?». Nadie respondió, y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Desde el fondo del taller, una voz tranquila dijo: «¿Puedo verlo?». Todos giraron la cabeza. Era Mateo, un mecánico humilde, mono manchado de aceite, manos ásperas, mirada cansada. No llevaba tablet, no llevaba bata blanca, ni siquiera estaba asignado a ese proyecto. Solo limpiaba herramientas. Uno de los ingenieros se rió. «¿Tú? Esto no es un Seat viejo, amigo». Otro añadió: «Estamos hablando de un Bugatti». 15 ingenieros. Años de experiencia. Mateo no se ofendió, solo repitió con calma: «¿Puedo verlo?». El director frunció el ceño. «Mateo, vuelve a tu puesto». Pero el socio millonario levantó la mano. «Déjenlo», dijo. «Total, peor no puede ir». Risas suaves, miradas de burla. Mateo se acercó al coche. No tocó nada al principio, solo observó. Durante largos segundos, miró el motor, los cables, la posición de los sensores. Cerró los ojos y murmuró algo que nadie escuchó. «¿Qué hace?», susurró un ingeniero. «Está perdiendo el tiempo». Mateo abrió los ojos y preguntó: «¿Quién fue el último en tocar el sistema de arranque?». «Yo», respondió el jefe. «¿Por qué?». Mateo asintió lentamente. «Eso explica todo». Las risas se apagaron. «¿Qué dijiste?», preguntó el director. Mateo respiró hondo. «Este coche no está muerto. Está asustado». Silencio absoluto. «¿Asustado?», repitió un ingeniero. «Es una máquina». Mateo apoyó la mano sobre el chasis. Las máquinas también reaccionan cuando las fuerzas a obedecer sin escucharlas. El millonario lo miró con interés. «Tienes 5 minutos», dijo. «Si no funciona, te vas». Mateo asintió. Se sentó dentro del Bugatti. Conectó nada, no enchufó ninguna máquina. Solo giró la llave, pero no arrancó. Esperó 1 minuto, 2. Los ingenieros se miraban incómodos. «Esto es ridículo», susurró uno. Entonces Mateo habló en voz baja, casi como si hablara con alguien vivo. «Tranquilo, ya no te van a obligar», y giró la llave por segunda vez. El Bugatti rugió, un rugido profundo. Perfecto. Imposible. El taller entero quedó congelado. Los 15 ingenieros retrocedieron un paso. El director dejó caer la tablet. El millonario abrió los ojos como nunca antes. El motor estaba vivo, funcionando, impecable. Mateo apagó el coche con suavidad y salió. Se limpió las manos en el mono y dijo: «Ahora sí, ya pueden revisarlo». Nadie habló, porque todos sabían que algo acababa de cambiar para siempre. El silencio en el hangar era tan pesado que se podía escuchar el zumbido de las luces industriales. 15 ingenieros, algunos con décadas de experiencia en Bugatti, miraban el coche negro
como si fuera un cadáver sobre una mesa de autopsia. Uno de ellos, el más joven, rompió el silencio con desprecio. No hay nada que hacer. El motor está muerto, completamente muerto. Otro, de cabello canoso y gafas gruesas, negó con la cabeza. Este coche no volverá a encender jamás. Es imposible. Entonces alguien rió. Una risa corta, burlona. ¿Y ahora qué?, dijo uno de los ingenieros. ¿Vamos a dejar que el conserje nos dé una lección de mecánica? Varias miradas se giraron hacia Mateo. Mateo seguía de pie, tranquilo, con las manos manchadas de grasa vieja, observando el Bugatti como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Oye», le gritó uno. «Tú, el de la escoba, ¿de verdad crees que puedes arreglar esto?» Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos no mostraban enojo, ni miedo, solo concentración. «No dije que fuera fácil», respondió con voz baja. «Dije que no estaba muerto». Las risas volvieron, más fuertes. «¿Sabes cuánto cuesta ese motor?», escupió otro ingeniero. «¿Sabes cuántas mentes brillantes han trabajado en él?» Mateo dio un paso hacia el coche. «Sí», dijo, «lo sé». Eso hizo que el ambiente cambiara. El ingeniero canoso frunció el ceño. «¿Y cómo exactamente lo sabes?». Mateo apoyó la mano sobre la carrocería del Bugatti con un gesto casi respetuoso. «Porque no es la primera vez que alguien se equivoca con él». Los ingenieros intercambiaron miradas. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo uno. «Sáquenlo de aquí». Pero antes de que pudieran hacerlo, la puerta del hangar se abrió. Un hombre alto, elegante, con traje oscuro y rostro severo, entró acompañado de dos asistentes. El dueño del Bugatti, el multimillonario. «¿Por qué todavía no está funcionando?», preguntó con frialdad. «Nadie», respondió de inmediato. Finalmente, el ingeniero canoso habló. «Señor, el motor sufrió un fallo irreversible, no hay solución». El multimillonario miró el coche, luego a los ingenieros, luego a Mateo. «¿Y él?», preguntó señalándolo. «¿Por qué está aquí?». «Es el mecánico de mantenimiento», respondieron. «Solo limpia». Mateo bajó la mirada, pero no dio un paso atrás. El multimillonario lo observó unos segundos más. «¿Tú qué opinas?», le preguntó directamente. Todos se giraron hacia Mateo. El corazón de varios ingenieros se aceleró. Esto no estaba en el plan. Mateo respiró hondo. «Opino que el problema no está donde ustedes miraron», dijo, «y que si siguen forzando el arranque, van a destruir lo poco que aún puede salvarse». Un murmullo recorrió el hangar. «Esto es absurdo», saltó uno. «Este hombre no tiene idea de lo que habla». Pero el multimillonario levantó la mano. Silencio absoluto. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó. Los ingenieros se quedaron helados. «Señor», dijo uno, «no puede hablar en serio». El multimillonario no apartó la mirada de Mateo. «Te pregunté a ti», repitió. «¿Cuánto tiempo?». Mateo miró el motor una vez más. 30 minutos, dijo. «Y nadie debe tocar nada mientras tanto». Las risas desaparecieron. «¿Y si falla?», preguntó el multimillonario. Mateo levantó la vista. «Entonces pueden echarme hoy mismo». Un silencio largo, muy largo. Finalmente el multimillonario asintió. «Tienes 30 minutos». Los ingenieros quedaron paralizados. Mateo se acercó al Bugatti, se quitó el reloj, se arremangó la camisa y empezó a trabajar. Pero lo que hizo a continuación no era algo que ninguno de ellos hubiera visto jamás. No revisó los sensores habituales, no conectó computadoras, no siguió protocolos. Cerró los ojos, apoyó la mano sobre el motor y susurró algo casi inaudible. Uno de los ingenieros sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Qué está haciendo?». Mateo abrió los ojos, escuchándolo. A los 5 minutos, el rostro de Mateo cambió. «Aquí está», murmuró. Justo como pensaba. Los ingenieros se acercaron incrédulos. «Eso es imposible», dijo uno.
Ese componente fue descartado hace años. Mateo negó lentamente. No en este modelo. El multimillonario dio un paso adelante. ¿Quién eres tú en realidad?, preguntó en voz baja. Mateo no respondió. Solo siguió trabajando. Quedaban 20 minutos. Y el Bugatti acababa de emitir un sonido. Un solo clic. Pero fue suficiente para que todos entendieran algo aterrador. Tal vez el coche nunca estuvo muerto. Y tal vez el hombre humilde frente a ellos no era quien decía ser. El sonido fue mínimo, apenas un clic metálico. Pero en ese hangar sonó como un disparo. Todos se quedaron inmóviles. ¿Lo escucharon?, susurró uno de los ingenieros. Mateo no respondió. Seguía con la mano apoyada sobre el motor, como si estuviera sintiendo un pulso débil, pero real. Eso no significa nada, dijo otro ingeniero nervioso. Los sistemas pueden hacer ruidos residuales. Mateo abrió los ojos. No, respondió con calma. Ese sonido no viene del sistema, viene del corazón del motor. El ingeniero Canoso negó con fuerza. Imposible. Ese módulo no responde sin energía primaria. Mateo levantó una pieza pequeña, casi insignificante, cubierta de polvo. Porque ustedes buscan energía, dijo. Y este motor no murió por falta de energía. Murió porque dejó de confiar en ella. Hubo silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó el multimillonario. Mateo dudó un segundo. Significa que alguien intentó forzarlo a hacer algo para lo que no estaba preparado. Los ingenieros se miraron entre sí. Eso es absurdo, dijo uno. Este coche fue tratado con protocolos oficiales de Bugatti. Mateo levantó la vista. No todos los protocolos están escritos. El multimillonario frunció el ceño. Explícate. Mateo volvió a mirar el motor. Este modelo fue modificado, no en fábrica. Después, un murmullo recorrió el hangar. ¿Modificado?, repitió el ingeniero Canoso. Eso es imposible. Tenemos todos los registros. Mateo señaló una zona específica. No ahí, más profundo. El multimillonario dio un paso adelante. ¿Estás diciendo que alguien tocó mi coche sin autorización? Mateo no respondió de inmediato. Ajustó una pieza con extremo cuidado, y entonces el Bugatti volvió a emitir un sonido. Esta vez no fue un clic, fue un suspiro. Un sonido bajo, profundo, como si algo gigantesco despertara después de años. Uno de los ingenieros retrocedió instintivamente. Dios mío. Las luces del tablero parpadearon. Una sola vez. Mateo retiró la mano lentamente. Ahí está, susurró. Solo estaba dormido. Esto no puede estar pasando, dijo otro ingeniero sudando. Esto desafía toda lógica. El multimillonario no apartaba la mirada del coche. ¿Quién más ha trabajado en este Bugatti?, preguntó con voz fría. Solo nuestro equipo, respondieron. Y, bueno, el equipo anterior en Europa. Mateo se tensó apenas. El multimillonario lo notó. ¿Qué sabes de ese equipo, Mateo? Mateo tragó saliva. Lo suficiente. Los ingenieros se quedaron helados. ¿Cómo que lo suficiente?, preguntó uno. ¿Tú estuviste en Europa? Mateo siguió trabajando, evitando miradas. Hace mucho tiempo. ¿Haciendo qué?, insistió el multimillonario. Mateo apretó una herramienta y por primera vez su voz cambió, escuchando motores que nadie más sabía escuchar. Silencio absoluto. Uno de los ingenieros abrió una tableta. Espera, dijo. Hay algo raro aquí. ¿Qué cosa?, preguntó el Canoso. Estoy revisando archivos antiguos de Bugatti. Hay un ingeniero que desapareció hace años. Uno de los mejores. Mateo se quedó quieto. Su nombre era... El ingeniero leyó. Mateo Ríos. Todos giraron la cabeza lentamente. ¿Qué?, susurró alguien. El multimillonario miró a Mateo. ¿Ese eres tú? Mateo cerró los ojos por un segundo. Ese era yo. El hangar explotó en murmullos.
Eso es imposible, gritó uno. Ese ingeniero fue despedido y borrado de los registros. Mateo abrió los ojos. No fui despedido, dijo con voz firme. Fui silenciado. El Bugatti emitió otro sonido, más fuerte, más claro. Un ingeniero gritó: «El sistema está despertando». Las luces del tablero se encendieron lentamente, una a una. El multimillonario dio un paso atrás, sin poder creerlo. ¿Por qué desaparecerías así?», preguntó. Mateo miró el coche. «Porque arreglar motores es fácil», respondió. «Pero decir la verdad, eso cuesta caro». El Bugatti rugió, suavemente por primera vez en años, y todos entendieron algo en ese instante. El verdadero problema nunca fue el coche. El verdadero problema era lo que Mateo sabía. El rugido fue breve, contenido, como si el Bugatti se hubiera detenido a mitad de una respiración profunda. Luego, silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio. Los ingenieros se miraban entre sí con el rostro pálido, como si acabaran de presenciar algo que no encajaba en ninguna ecuación conocida. «Apáguenlo todo», ordenó el ingeniero Canoso, nervioso. «Apaguen todos los sistemas ahora». «No», dijo Mateo con firmeza. «Si lo hacen, no volverá a despertar». El multimillonario levantó la mano. «Nadie toca nada», dijo con voz baja pero autoritaria. Mateo respiró hondo. El sudor comenzaba a marcar su frente, no por el esfuerzo físico, sino por el peso del pasado que acababa de abrirse frente a todos. «Mateo Ríos», dijo uno de los ingenieros más jóvenes. «Ese nombre está en archivos restringidos. Ingeniero jefe de desarrollo acústico y térmico. Desaparecido hace 7 años». Mateo no se giró. «No desaparecí», respondió. «Me hicieron desaparecer». El multimillonario caminó lentamente alrededor del coche. «Empieza desde el principio», pidió. «Quiero entender por qué un genio de Bugatti está limpiando pisos en mi hangar». Mateo apoyó ambas manos sobre la mesa de herramientas. «Porque cometí el error de creer que la perfección era más importante que el poder». Nadie habló. «Este motor», continuó, «no fue diseñado solo para velocidad. Fue diseñado para equilibrio, para escuchar sus propios límites». Uno de los ingenieros murmuró: «Eso no aparece en ningún manual». Mateo sonrió con tristeza. «Porque nunca debió aparecer». El Bugatti emitió un leve crujido metálico, como si reaccionara a su voz. «Hace años», dijo Mateo, «descubrí que alguien dentro de la empresa estaba forzando los motores para pruebas extremas, no para mejorar, sino para vender datos a competidores». El ingeniero Canoso abrió los ojos. «¿Estás acusando a Bugatti de traición interna?» «No a Bugatti», corrigió Mateo. «A personas con nombres, cargos y mucho miedo a ser descubiertos». El multimillonario se detuvo. «¿Y qué hiciste tú?» Mateo cerró los ojos un instante. «Me negué a firmar una certificación falsa. Dije que ese motor moriría si seguían así». «¿Y entonces?», preguntó alguien en voz baja. «Entonces el motor murió y yo también». Los ingenieros intercambiaron miradas incómodas. «Me culparon del fallo», continuó Mateo. «Borraron mi nombre, bloquearon mis credenciales y me dejaron solo con una reputación destruida». El Bugatti vibró ligeramente. «Pero tú sabías que no estaba muerto», dijo el multimillonario. «Igual que hoy». Mateo asintió. «Los motores recuerdan quién los respetó». Uno de los ingenieros dio un paso atrás. «Esto es imposible». «No», respondió Mateo. «Es incómodo». El multimillonario miró el reloj. «¿Cuánto falta?» Mateo observó los indicadores. 10 minutos. «¿Para qué?», preguntó el ingeniero Canoso. Mateo lo miró por primera vez directamente. «Para saber si este motor confía en mí o si prefiere morir de verdad». Un silencio tenso se apoderó del hangar. Mateo ajustó una última conexión
algo que ninguno de los ingenieros se habría atrevido a tocar. Si esto falla, dijo, no habrá segunda oportunidad. ¿Y si funciona?, preguntó el multimillonario. Mateo no respondió de inmediato. Entonces, dijo finalmente, alguien tendrá que responder por lo que hicieron. El Bugatti emitió un sonido nuevo, más profundo, más estable. Los indicadores comenzaron a encenderse uno tras otro, como estrellas apareciendo en un cielo oscuro. Señor, susurró un ingeniero, está estabilizándose. Mateo dio un paso. Atrás. Ahora, dijo, o nunca. El multimillonario asintió lentamente. Hazlo. Mateo colocó la mano sobre el botón de arranque. Sus dedos temblaron apenas, no por miedo al fallo, sino por todo lo que ese momento significaba. Presionó. Durante un segundo eterno nada ocurrió, y entonces el hangar se llenó de un rugido limpio, poderoso, perfecto. No era solo un motor encendiéndose, era una verdad regresando. Los ingenieros quedaron inmóviles, algunos con lágrimas en los ojos. El multimillonario respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Pero Mateo no sonrió, porque sabía algo que los demás aún no entendían. Ese rugido no iba a pasar desapercibido, y las personas que lo habían silenciado antes iban a escuchar que había vuelto, y no todos iban a alegrarse por ello. El rugido del Bugatti se mantuvo firme, constante, como un latido seguro después de una larga enfermedad. Nadie se movía, nadie hablaba. Los 15 ingenieros, hombres que habían pasado su vida rodeados de tecnología extrema, estaban de pie como niños que acababan de ver magia por primera vez. El multimillonario fue el primero en reaccionar. Caminó lentamente hacia Mateo sin apartar la mirada del coche. Acabas de hacer algo que mi equipo no logró en meses, dijo. Y lo hiciste sin una sola pantalla. Mateo apagó el motor con cuidado. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio lleno de respeto. No fue mi mérito, respondió Mateo. Fue escuchar cuando todos querían imponer. Uno de los ingenieros se acercó con la voz temblorosa. Todo lo que dijiste sobre la manipulación interna acaba de confirmarse en los registros del sistema. Alguien alteró parámetros hace años. El ingeniero canoso bajó la cabeza. Tenías razón. Mateo cerró los ojos un segundo. No por orgullo, por alivio. El multimillonario respiró hondo. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó. Mateo negó lentamente. Significa que la verdad vuelve a molestar, dijo. Nada más. El multimillonario sonrió por primera vez. Significa algo más, respondió. Significa que voy a limpiar todo lo que se escondió bajo la alfombra. Sacó el teléfono. Quiero una auditoría completa, ahora. Los ingenieros se miraron, tensos. Y quiero que este hombre, añadió señalando a Mateo, recupere su nombre. Mateo levantó la vista, sorprendido. No necesito un título, dijo. Solo quería que el motor no muriera por mentiras. Demasiado tarde, respondió el multimillonario. Hoy no solo reviviste un Bugatti, reviviste una carrera que intentaron borrar. Mateo guardó silencio. ¿Por qué aceptaste limpiar pisos?, preguntó el multimillonario. ¿Por qué no luchaste? Mateo miró el coche una última vez. Porque hay batallas que se ganan esperando, dijo. Y porque sabía que algún día alguien necesitaría escuchar lo que otros no quisieron oír. El multimillonario asintió lentamente. Ese día es hoy. Horas después el hangar estaba vacío. Solo Mateo permanecía allí limpiándose las manos. El Bugatti descansaba en silencio, completo, intacto. Antes de irse, Mateo se detuvo. Apoyó la mano sobre la carrocería. Gracias, susurró. El coche no respondió. No lo necesitaba. A la mañana siguiente, los titulares no hablaban del coche. Hablaban del ingeniero que había vuelto del olvido. Pero Mateo no leyó ninguno. Estaba demasiado ocupado haciendo lo que siempre había hecho mejor.
escuchar, porque mientras el mundo gritaba, él seguía oyendo cosas que otros jamás entenderían. Y así, sin aplausos ni escándalos, el hombre al que llamaron conserje demostró que incluso lo que todos dan por muerto puede volver a rugir si alguien sabe cómo escuchar,